A ver, pensemos en esto un momento. ¿Y si todo, absolutamente todo lo que consideramos vida, estuviera construido con unas unidades tan increíblemente pequeñas que son invisibles a nuestros ojos? Pues venga, vamos a meternos de lleno en el componente fundamental de todo ser vivo, la célula. Es que es la gran pregunta, ¿verdad? Una cuestión enorme, pero cuya respuesta es, sorprendentemente, de lo más elegante y universal. Nos lleva, de hecho, directos al corazón mismo de la biología. Pues sí, ahí lo tenemos. La célula. Es la unidad mínima, lo más pequeño que podemos considerar vivo y que es capaz de realizar todas las funciones esenciales para ello. Desde la bacteria más simple que podáis imaginar hasta los billones y billones de células que nos forman, todo, absolutamente todo, empieza aquí. Y la vida, en su infinita sabiduría, ha tirado por dos caminos principales, por así decirlo. Por un lado, tenemos a los organismos unicelulares, donde una única y solitaria célula es el ser vivo completo. Y por otro, estamos los pluricelulares, como nosotros, que somos básicamente una comunidad gigantesca de células que cooperan en equipo. Vale, pero ojo, aunque todas son células, no todas están cortadas por el mismo patrón. Existen dos diseños, dos proyectos fundamentales que lo cambiaron todo en la historia de la vida. Aquí está la madre del cordero, la diferencia fundamental. Por un lado, las células procariotas son las más antiguas, las más sencillas. Su material genético, su ADN, está ahí, flotando en una zona llamada nucleoide, sin más. En cambio, las eucariotas son otro nivel de complejidad. Tienen su valiosísimo ADN perfectamente protegido dentro de un compartimento blindado, el núcleo. Venga, vamos a acercar la lupa al mundo eucariota, que al final es el que mejor conocemos. Pensemos, por ejemplo, ¿qué es lo que hace que una célula de una hoja de un árbol sea tan distinta a una célula de nuestra propia piel? Pues son tres detalles, pero ¿qué detalles? La célula vegetal tiene una pared celular rígida como una especie de armadura que le da estructura. Además, tiene cloroplastos, que son sus pequeñas placas solares para hacer la fotosíntesis. Y por último, una vacuola central enorme para almacenar agua. La célula animal, en cambio, al no tener todo esto, es mucho más flexible y adaptable en su forma. La mejor forma de entender una célula eucariota de verdad es imaginar que es una ciudad. Una ciudad en miniatura, súper ajetreada y perfectamente organizada, donde cada estructura, cada orgánulo, tiene un trabajo vital para que la ciudad funcione. Empecemos por el ayuntamiento, el centro de mando, el núcleo. Dentro de sus muros, en una especie de caja fuerte, se guardan los planos maestros de toda la ciudad, el ADN, y desde aquí se dan todas las órdenes, desde cómo construir un nuevo edificio hasta cuándo es el momento de que la ciudad entera se divida para crear una nueva. Claro, una ciudad no funciona sin luz, ¿no? Pues para eso están las mitocondrias. Son las centrales eléctricas que queman combustible sin parar para producir ATP, que es como la electricidad de la célula. Por eso, las células que gastan muchísima energía, como las de los músculos, están a reventar de mitocondrias, muchísimas más que una célula de grasa, que es más bien un almacén. Si el núcleo es el ayuntamiento con los planos, los ribosomas son los obreros y las fábricas repartidas por toda la ciudad. Reciben copias de esos planos, las instrucciones, y se arremangan para construir proteínas a destajo. Y esas proteínas lo son todo. Son las vigas de los edificios, las herramientas, los mensajeros, todo. Y una vez que fabricamos algo, ¿cómo lo enviamos a donde se necesita? Ahí entra el aparato de Golgi. Pensemos en él como el centro de paquetería, el Amazon de la célula. Recibe las proteínas recién hechas, les da el toque final, las etiqueta con la dirección correcta y las empaqueta en vesículas, que son como furgonetas de reparto, para enviarlas justo donde hacen falta. Y claro, la ciudad tiene muchos más barrios y servicios, ¿eh? Tenemos la membrana plasmática, que es como la aduana, la frontera, que controla quién entra y quién sale, el retículo endoplasmático, que es una red de talleres gigantesca, los lisosomas, que son la planta de reciclaje, y en las células vegetales, no lo olvidemos, los cloroplastos, que son las centrales de energía solar. Vale, todo esto es fascinante, pero ¿cómo narices hemos llegado a saberlo? Porque claro, durante casi toda la historia de la humanidad, este mundo ha sido totalmente invisible. Vamos a ver cómo se desveló el secreto. El viaje empieza, fíjate, en el siglo XVII. Robert Hooke fue el primero en usar la palabra célula. Muy poquito después, Leeuwenhoek se quedó alucinado al ser el primero en ver células vivas moviéndose. Pero el gran salto llegó ya en el siglo XIX, cuando Sladen, Schwann y Virchow pusieron sobre la mesa los tres pilares de la teoría celular que seguimos usando hoy. Bien, hemos visto qué es, los tipos que hay, sus piezas, pero vamos a lo importante. ¿Por qué nos debería importar todo esto? ¿Cuál es la verdadera trascendencia de la célula? Pues mirad, la clave de todo, el quid de la cuestión, es que dentro de la célula está el ADN. Y el ADN no es solo el manual de instrucciones para esa célula.
Es el legado que se transmite de generación en generación. La célula, al final, es el vehículo que transporta la herencia. Y es que el proceso es, sinceramente, alucinante. Pensemos en ello. Cualquier organismo complejo, cualquiera, empezó su vida siendo una única célula. Y a partir de ahí, dividiéndose una y otra vez y especializándose, esa única unidad da lugar a la increíble complejidad de un ser vivo completo. ¡Es una locura! Y que nadie piense que esto es solo para los libros de texto, para nada. Este conocimiento es literalmente el cimiento de toda la medicina moderna, desde las vacunas hasta los antibióticos, pasando por las terapias contra el cáncer o la ingeniería genética, todo se basa en saber cómo funcionan las células para poder actuar sobre ellas. Y todo esto nos lleva a una frase potentísima de Rudolf Virchow que lo resume todo a la perfección. Omnis cellula e cellula. Toda célula procede de otra célula. La vida no aparece de la nada, es una cadena ininterrumpida que nos conecta con los primerísimos seres vivos de la Tierra. Al final, hemos aprendido a leer el código fundamental de la vida. Y gracias a eso, hemos combatido enfermedades y desvelado misterios increíbles.